Señores, señoras, a ver si espabilamos. Vamos a ver. Está claro y demostrado ya que vivimos en una dictadura encubierta. El recuento de votos no se hace. Lo he explicado ya 1001 veces. No se hace el recuento. Nos engañan. Mucha parafernalia, mucho BOE, mucha legislación, mucho interventor, mucho apoderado, mucha rigurosidad aparente, pero todas esas actas que se generan al día de la noche electoral luego no se suman o no se demuestra que se suman, ¿vale? No hay ningún tipo de control a la empresa Indra y al gobierno para que a las 10 de la noche del día electoral los resultados que nos dan nos aseguren y nos certifiquen que son verdaderos. Todos los matemáticos saben que el recuento de votos es algo estadístico y muy laborioso de hacer. Hay infinidad de municipios en unas elecciones electorales, hay infinidad de mesas electorales, hay muchos partidos, hay votos nulos, hay votos en blanco, hay toda una casuística de matemática que eso luego hay que sumarlo y extraer unos resultados sin errores. Es imposible prácticamente que en 2 horas se saquen unos resultados sin ningún tipo de error. Pero lo más grave es que nos lo creemos y ya está y se ha acabado. No hay ningún tipo de control, empezando por los funcionarios que remiten los datos a Indra o al gobierno, que no tienen ningún tipo de control. A esos señores no los controla nadie, pueden poner un dato X o Z al que les dé la gana, por mucho que el acta ponga un resultado adecuado. Bien, esta es la dictadura, digamos, política encubierta, ¿vale? Yo supongo que desde que entramos en democracia nunca se han contado los votos. Adolfo Suárez ganó porque interesaba que ganara, luego ganó Felipe González, luego, pues bueno, el resto de presidentes han ido ganando, ¿no? Y esto sigue igual. Bien, después tenemos la dictadura de la salud o la sanidad o la dictadura médica, ¿vale? Está demostradísimo, el profesor Campra lo demostró, que analizando las vacunas del COVID, ahí lo único que hay es partículas de grafeno. El grafeno es un material tóxico que diseminado en las vacunas con un tamaño nanométrico, pues eso se puede meter en los flujos sanguíneos y eso es lo que provoca todos los síntomas del COVID, ¿vale? Es decir, el COVID realmente es un invento para toxificar a las personas y que se pongan enfermas y que acaben muriendo muchas de ellas. Dictadura médica. Y ahora los valencianos, bueno, en otras partes del mundo también ha ocurrido, pues hemos sufrido una dictadura meteorológica, una dictadura social, me da igual cómo la llamemos, porque, a ver, como ingeniero de caminos que soy, está claro que aquí en Valencia, pues las gotas frías es un fenómeno meteorológico natural que hay que combatir y que hemos combatido a lo largo de la historia. Vale, aquí han habido varios tipos de negligencias. Primera negligencia es que la Confederación Hidrográfica del Júcar o los responsables pertinentes no han realizado las obras hidráulicas adecuadas, no han hecho la limpieza de los barrancos adecuados por dejadez o por mala intención. Eso sería un primer parámetro a considerar. Segundo parámetro a considerar es que nuestros políticos, Carlos Mazón, el gobierno central, es decir, me da igual, tampoco se han preocupado por informarse de que no se puede construir viviendas en zonas inundables, ¿vale? Eso se les ha olvidado absolutamente en los últimos 30 años, pero de todas, ¿vale? Pero después, lo más grave es que el gobierno, me da igual el central que el autonómico,
están hipotecados, no sé por qué, no sé esa maldad de dónde viene, pero yo no me creo que una persona como Pedro Sánchez o Carlos Mazón tenga tanta maldad. Yo no me lo creo, la verdad. Pero sí que está claro que una vez se vio que se había arrasado Paiporta y el resto de municipios, a los minutos de ver eso, la unidad militar de emergencias debe aparecer allí, como apareció en Bosnia, como ha aparecido en Ucrania y como ha aparecido en el resto del mundo, ¿vale? Es decir, lo que no puede ser es que los valencianos, que nos dicen que somos españoles también, y yo estoy de acuerdo porque de momento es donde estamos, pues se nos trate como si fuéramos marcianos, ¿vale? Y que no llegue la unidad militar de emergencias. Vamos a ver, la unidad militar de emergencias, si España fuera invadida por un país, actuaría en parámetros de guerra, pero no una guerra que sí, que habría que defenderse con armas, sino una guerra de infraestructuras. Vamos a ver, construcción de puentes, achique de aguas, salvamento de personas. Se han muerto muchas personas, se hubieran podido salvar, ¿vale? Entonces, a ver, resumiendo, estos tres ejes centrales: dictadura electoral, dictadura médica y dictadura sociometeorológica, gobierna prácticamente el 99% de nuestras vidas. Entonces, señores, que no vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura. Que mi pregunta es, ¿esa dictadura realmente los políticos y los jueces, porque no olvidemos que las juntas electorales están compuestas por jueces y magistrados? Entonces el Poder Judicial, que ahí hace labores políticas y administrativas, realmente están pringados también, ¿vale? Entonces, yo os invito a que, bueno, mi propuesta es que para las próximas elecciones generales hay que empezar a unirse para fundar, no un partido, a lo mejor una asociación electoral, lo que sea, pero eso ya se haría en el último año de las elecciones, y presentar una candidatura realmente popular, pero popular no de populismo, sino popular del pueblo, que es el soberano, y varias cosas. Primero, que establecer un control que se cree nuevo, porque está claro que se ha vulnerado la Constitución en todas las elecciones que han habido, para que, sobre todo, el recuento, cuando una vez se cierran los colegios electorales a las 8, luces y taquígrafos, de tal forma que las actas electorales, aparte de ir firmadas y todo el protocolo que hay, que eso sí que se hace bien, se envíen al gobierno, se envíen a las juntas electorales, y tanto el gobierno como luego la Junta Electoral Central las suba a internet y estén publicadas y ordenadas con una memoria de cálculo de que el recuento corresponde a esas actas electorales, y que sea todo público, que tú te puedas meter en un menú donde puedas visualizar todas las actas, puedas visualizar cómo se han sumado, con qué programa se ha utilizado, que estén los nombres y apellidos de las personas responsables que las han sumado, que se tienen que hacer público por si hubiera algún tipo de irregularidad y si hubiera tenido que denunciar, saber a quién tienes que denunciar. Y por tanto, si hacemos eso en las próximas elecciones, el pueblo que presente una candidatura para ganar las elecciones por mayoría absoluta, y por tanto, aparte de implantar una auténtica democracia electoral, que haciendo lo que os he dicho la podríamos conseguir, porque entonces los resultados sí que serían los que realmente han ocurrido, y luego pues abrir una investigación médica para ver todo lo del COVID realmente, qué es verdad y qué no es verdad, pedir explicaciones y pedir responsabilidades a los ideólogos
y ejecutores de ese plan maquiavélico y genocida. Y luego, respecto al tema meteorológico y social, pues realizar las obras hidráulicas pertinentes, limpieza de barrancos, y también lo mismo, abrir una investigación para ver en Valencia quién son los responsables de la inoperancia y las negligencias. Con todo esto, pues bueno, tenemos a la vista 2 años para preparar esas elecciones generales, y ya os digo, la partitocracia no sirve porque son igual de corruptos que los que ya sabemos, y por tanto, si hay que fundar un partido, pues se fundaría pues a un año vista de las elecciones, una vez se haya podido explicar y sobre todo difundir esta idea para que todos los ciudadanos que tengan un mínimo de lógica lo entiendan. No me vale mirar para otro lado, porque mirar para otro lado lo que os convertís es en cómplices de esta dictadura y de esta gente que lo único que quiere es alinear a las personas y, sobre todo, una cosa, dividirnos y, sobre todo, matar a todo aquel que pueda liderar, matar socialmente, económicamente, o matar físicamente o médicamente, para que no pueda liderar una revolución democrática y pacífica hacia una auténtica democracia. Finalmente, lo que os quiero decir es que realmente España, o el país que queramos, podría, haciendo esto que os he dicho, liderar la revolución mundial para que esto, que no solo ocurre en España, sino que ocurre en todos los países, pues pueda ser aniquilado y que se implanten unas auténticas democracias en aquellos países donde parece que hay democracia, pero no la hay. No digamos en los países donde hay dictadura, pues bueno, eso ya sería una segunda fase, pero que a lo mejor esos países donde hay una dictadura real, pues a lo mejor son los más fáciles para hacer esta revolución. Da igual. Entonces, resumiendo, vamos a ponernos las pilas. Cualquier persona que oiga esto y no actúe, lo que estará diciendo es que o es cómplice de la mafia, o es que está hipnotizado, o está atontado por las razones que sean, y por tanto yo lo que le recomiendo es que hable con sus familiares o con amigos para que lo destonteen, o si realmente está colaborando con la mafia, pues que se vaya a la iglesia, que se confiese, que haga una penitencia y que haga borrón y cuenta nueva y que se ponga a ayudar a la humanidad para salvarlo, ¿vale? Entonces, señores, vamos a ponernos las pilas y vamos a levantar este país y vamos a demostrar que somos el mejor país del mundo. Venga, gracias y un saludo.